ahí estará la arteria torácica interna, acompañada también de dos venas llamadas las venas torácicas internas. Entonces, tenemos el timo, detrás del timo vamos a encontrar a quién. Si vamos de adelante hacia atrás, timo, inmediatamente aquí vamos a encontrar, encontraremos a dos venas, ¿no? Ahí encontramos a las dos venas llamadas las venas braquiocefálicas, la braquiocefálica derecha y la braquiocefálica izquierda. Estas venas braquiocefálicas van a unirse y van a formar la vena cava superior. Inmediatamente detrás de estas venas braquiocefálicas encontraremos las arterias, ¿no? Recordemos que acá encontramos el contenido arterial del mediastino superior, será este. El callador. A ver. Callador. El arco aórtico, ¿no? El arco aórtico. Entonces, esto será la aorta ascendente, este es el arco aórtico, más allá de la aorta, que es una aorta. La aorta ascendente y descendente pertenecen al mediastino superior, no. ¿No? Entonces, el contenido arterial es el arco aórtico y sus ramas. Sí, claro, antes se llaman callado de la aorta, ahora el arco aórtico, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son las ramas del callado de la aorta o el arco aórtico? Tres, ¿no? La primera será la arteria braquiocefálica o el tronco arterial braquiocefálico. Ahí está. Que después, saliendo del tórax, se va a dividir en dos. En la arteria carótida común derecha, la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. Entonces, la primera rama es esta, después que sale la carótida común izquierda, arteria carótida común izquierda, y acá sale la arteria subclavia. Entonces, ahí vemos el contenido arterial. Si hablamos entonces del contenido arterial del mediastino superior, será el arco aórtico y sus tres ramas. Además, también como contenido arterial estamos viendo esta arteria llamada arteria, no, esta que está diciendo, la arteria torácica interna, antes llamada la arteria mamaria interna. Muy bien. ¿Qué otra arteria nos estamos olvidando ahí? ¿Qué otra arteria encontramos como contenido del mediastino superior? Recordemos que esta arteria aorta descendente va a dar las ramas originadas, va a dar a las ramas intercostales posteriores, pero desde la tercera hasta la 11. Y las primeras arterias intercostales anteriores, intercostales posteriores, ¿de dónde salen? Las primeras arterias intercostales posteriores son ramas de la arteria intercostal superior o suprema. Entonces, ¿dónde sale esta arteria intercostal superior o suprema? Es una rama de la arteria subclavia. La arteria subclavia da acá una ramita llamada la costocervical, que a su vez será una arteria cervical profunda y una arteria intercostal suprema. Y esta intercostal suprema es la que va a dar origen a las primeras arterias intercostales posteriores. Las primeras arterias intercostales posteriores son ramas de la arteria intercostal superior o suprema. Bien, entonces ese es el contenido arterial que vamos a encontrar en el mediastino superior. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a encontrar en el mediastino superior? ¿Ya? Entonces, miren, vemos contenido venoso, contenido arterial. Inmediatamente acá estará algo que es la vía aérea. Vamos a ver la vía aérea. Entonces, en la vía aérea, acá, ¿a quién tengo que encontrar? A la tráquea. Detrás estará la tráquea. ¿No? Esta tráquea sabemos que se divide en, justo a nivel de este plano, estará la bifurcación de la tráquea que se
eso va a suceder a nivel de este esmalte. Por detrás de la tráquea, ¿qué voy a encontrar? El esófago, ¿no? La vía aérea, que sería el esófago. Acá estará el esófago. ¿Qué más nos falta? ¿Qué otros órganos encontraremos en el intestino superior? Nos faltan los nervios, ¿no? Nos faltan los nervios. ¿Cuáles serán los nervios que vamos a encontrar como contenido del intestino superior? El vago, el El frénico. nervio vago. El nervio vago, ¿cómo lo voy a reconocer? Pasa por El nervio la vago a tráquea. nivel de cuello estará entre la carótida y la yugula interna. Entre las dos, un vago. ¿Quién así el nervio vago? A nivel de cuello, entonces lo voy a encontrar entre las dos. Entre la carótida interna y la yugula interna. Cuando ingresa al mediastino, va a ingresar al mediastino, este nervio vago, el vago derecho va a descender por delante de esto que se llama la arteria brachiocefálica. Pasa por delante de la arteria brachiocefálica y después se hace posterior y va a pasar por detrás de esto que se llama el bronquio principal. El vago izquierdo, ¿por dónde desciende? Va a descender por delante del arco aórtico. Después se hace posterior y va a pasar por detrás del pedículo pulmonar o del bronquio pulmonar izquierdo. A nivel del cuello me interesa las ramas del nervio vago. ¿Cuáles son las ramas del nervio vago? Laringio recurrente. El nervio laringio recurrente, ¿no? Recordemos que este nervio laringio recurrente derecho, ¿por dónde pasa? Va a pasar por debajo de la arteria subclavia. Lo viene por acá, regresa. El nervio laringio recurrente derecho es contenido en el mediastino superior. ¿Sí o no? No. ¿Está afuera? En cambio, el recurrente izquierdo, miren cómo desciende hasta el mediastino superior y de ahí regresa por debajo del arco ahora. Y de ahí se va recién a la laringe. Entonces recuerda que el nervio laringio recurrente izquierdo está en el contenido, en el mediastino superior, está más inferior y justamente va a pasar por debajo del arco aórtico, ¿no? Bien, ahora, ¿qué otro nervio encontramos en el mediastino superior? El nervio frénico. Bien. El nervio frénico a nivel de cuello, ¿recuerdan dónde lo encontrábamos? Ubicamos el nervio frénico delante del cuello. Está delante La de relación más escalenos. importante para ubicarlo era que descendía por delante del músculo Escaleno anterior. Es por eso que cuando decimos, yo me he preguntado que hay una lesión a nivel del borde anterior, del músculo escaleno anterior, ¿cuál sería la consecuencia de un corte hipotético del escalente, a nivel del borde anterior del escaleno anterior? ¿Qué pasaría? Daña la respiración. Parálisis del diafragma. Bien, ¿por qué parálisis del diafragma? Porque el nervio frénico tiene el diafragma. Habrá una parálisis del diafragma. ¿Y cómo vas a ver una parálisis del diafragma en una radiografía? ¿Se puede ver o no? Muy bien. En la radiografía hemos visto que el diafragma tiene la forma de una cúpula. Cuando hay parálisis vas a ver esto, ¿no? Vas a ver que un lado está, no tiene esta forma de cúpula, sino vamos a ver que hay una asimetría en la cúpula diafragmática, ¿no? Como una parálisis parcial del diafragma. ¿No? Parálisis parcial del diafragma. Entonces, ¿cómo ingresa el nervio frénico a nivel de tórax? El nervio frénico va a estar más lateral que el nervio vago. Y recuerda que en su inicio este nervio frénico está acompañado ¿de quién? ¿De qué arteria lo acompaña? ¿Qué arteria lo acompaña? Torácica interna. La arteria Torácica. torácica interna. En su inicio está acompañado por la arteria torácica interna, pero después la arteria torácica interna va hacia la parte anterior y el nervio frénico se va a descender por dónde? ¿Entre quiénes desciende el nervio frénico?
recuerda que está, miren, acá está la pleura y acá estará el pericardio. Acá está el pericardio. ¿Ya? Y el nervio frénico lo que va a hacer es, viene por acá, se acompaña de la arteria torácica interna y de ahí se mete entre el pericardio y la pleura y termina en el músculo diafragma. Entonces, este nervio frénico en su inicio estará acompañado de quién? De la arteria torácica interna, ahí. Y después la arteria torácica interna se va hacia adelante, pero esta arteria torácica interna da una rama, que me estaba olvidando, mira, una rama colateral a nivel del tórax. ¿Cómo se llama esa rama colateral de la arteria torácica interna? La arteria que va a acompañar al nervio frénico, mira, acompaña al nervio frénico. Y se va entre el pericardio y la pleura. Esta arteria se llama la arteria pericardio-frénica. Entonces, la arteria pericardio-frénica es una rama de la arteria torácica interna y va a acompañar justamente al nervio frénico. Entonces, el nervio frénico en su inicio te acompaña en la torácica interna, después acompaña a esta arteria, que es la arteria pericardio-frénica, que sería otra rama de otra arteria que contiene esto que es el mediastino superior. Muy bien, entonces este nervio frénico ya sabemos que es un nervio importante porque va a inervar al músculo diafragma. Su lesión produce parálisis parcial del diafragma, pero si se lesiona ambos, ¿qué va a suceder? Parálisis total. Parálisis total del diafragma. ¿Cuál será la consecuencia de la parálisis total del diafragma? No puede respirar. Ya no va a poder respirar por sí solo el paciente, va a necesitar un ventilador artificial, ¿no? ¿Cuándo sucede parálisis total del diafragma? Cuando se dañan ambos. Cuando hay lesiones medulares, ¿no? Una fractura a nivel cervical puede producir una parálisis total del diafragma. ¿A qué nivel tendría que estar una lesión cervical para producir una parálisis del diafragma? A nivel de C3. ¿Por qué C3? ¿Por qué no C5? Entonces, el nervio frénico, recuerden que el nervio frénico, acá está la médula espinal, ¿no? El nervio frénico se origina desde C3 a C4 y C5, ¿no? Principalmente C4. Entonces, viene así. Si hay lesiones a nivel de C3, afectará el origen del nervio frénico, por tanto habrá parálisis total del diafragma. ¿Qué pasaría si hay una lesión por debajo del C5? Muy bien, se afecta el plexo braquial, el paciente ya no puede mover ni pies ni manos, tiene cuadriplegia, pero el diafragma sigue funcionando, ¿no? Es que no hay con normal, sigue funcionando. Y entonces hay que recordar que el nervio frénico tiene su origen a nivel de C3. Sí. Función del nervio frénico, ya le hemos agarrado con esto varias veces. ¿Cuál es tu apellido? Sánchez, muy bien. Entonces, el nervio frénico no solamente inerva el músculo diafragma, sino también es un nervio mixto. Tiene función motora para inervar al diafragma y también tiene función sensitiva. Miren, ¿cómo desciende el nervio frénico? ¿Entre quiénes? Entre la pleura mediastínica y el pericardio fibroso. Como está descendiendo entre los dos, también los inerva. Entonces, el nervio frénico, la porción sensitiva del nervio frénico, inerva a la pleura parietal mediastínica, inerva al pericardio fibroso y también inerva a este pericardio que es la pleura diafragmática, ¿no? ¿Ya? Y la pleura costal, ¿quién inerva? Los nervios intercostales, ¿no? Los nervios intercostales que ya tienen inervación de la pleura parietal. ¿Qué otro nervio nos falta? Hemos visto, entonces, nervio laringo recurrente, nervio vago, nervio frénico. ¿Qué otro nervio nos falta?
Algo importante que habíamos visto en la clase anterior, delante del tronco, bueno, delante de la vértebra está esto, ¿no? ¿Qué es? El tronco simpático, antes llamado la cadena vertebral. Es importante recordar esto. Entonces, ¿qué tengo que saber del tronco simpático? ¿Para qué sirve este tronco simpático? ¿Es importante? ¿Sí? Claro, pertenece a nuestro sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo, recuerden que tiene dos, el simpático y el parasimpático. Entonces, el tronco simpático es el que va a dar la inervación de tipo simpática. Y el parasimpático, ¿tu apellido cuál es? Apellido. ¿Tu apellido? ¿Cómo? Miranda. ¿Y? Salas. Vamos, Miranda y Salas. ¿Cuáles son los nervios parasimpáticos? ¿Quién es el simpático principal del cuerpo? El simpático. El tronco simpático. El tronco simpático es el que va a dar la mayor parte de inervación simpática de nuestro cuerpo. Ahora la pregunta es el parasimpático. ¿De dónde sale la inervación parasimpática? De los nervios vagos. El principal que vamos a ver, el principal parasimpático que vamos a ver nosotros es el nervio vago. ¿Ya? El nervio vago es parasimpático, en cabeza y cuello han visto al parasimpático que es el nervio facial, tiene componente parasimpático, el óculo motor es parasimpático, y a nivel de pelvis vamos a ver un grupo de nervios llamados los nervios esplácnicos pélvicos. Esos son los parasimpáticos. Entonces, regresamos a esto que es el simpático. Este tronco simpático vamos a ver que tiene ganglios. ¿Cuántos ganglios torácicos tiene? 12. ¿Cuántos cervicales? ¿Recuerdan cuántos cervicales habían? 3. El cervical superior o fusiforme, el medio y el inferior. 3. Y a nivel torácico eran 12. ¿Ya? Y desde acá, ¿para qué sirve? Miren, desde acá van a salir unas ramas, unos nervios que son las ramas simpáticas, torácicas, para formar plexos. Entonces, ¿cuáles son los plexos que van a formar estas ramas simpáticas del tronco simpático? Se llamarán, va a dar unas ramas llamadas las ramas cardíacas, las ramas bronquiales. Otro contenido nervioso del mediastino superior, aparte del tronco simpático, serán los plexos. ¿Qué plexos vamos a encontrar? Plexo cardíaco superficial y profundo. También encontraremos los plexos bronquiales. ¿Qué son los plexos bronquiales y plexos cardíacos? El plexo cardíaco, por ejemplo, va a ser la unión de las ramas simpáticas con las ramas parasimpáticas. ¿De dónde provienen las ramas simpáticas del eje plexo cardíaco? Viene del tronco simpático. ¿Y de dónde provienen las ramas parasimpáticas del plexo cardíaco? Del bajo, del facial y del ¿Nervio? vago. Vago, muy bien. Entre el nervio vago y el tronco simpático, las ramas se juntan y forman plexos. En este caso, a nivel de tórax, vamos a ver que forma el plexo cardíaco superficial, plexo cardíaco profundo y el plexo bronquial, para darle inervación justamente a estas vísceras, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos el contenido del mediastino superior. No sé si me olvido de algo, ¿ya? Pero ahí está. Entonces, si el paciente de repente posiblemente les pregunte, contenido arterial, ya está. Contenido venoso, ahí está. Contenido nervioso, ya está. ¿Qué vísceras se encuentran en el mediastino superior? Timo, tráquea, esófago. ¿No? Esas son las vísceras que encontraremos. Ahora, puede haber también patologías dentro del mediastino, como por ejemplo tumores, ¿no? Entonces, los tumores del mediastino, mediastinales, en el mediastino superior, dependiendo dónde estén y qué estructura
estructura afecta puede dar sintomatología. Por ejemplo, bueno, no es un tumor, pero hay casos en los cuales se produce el aneurisma del arco aórtico. ¿Qué es un aneurisma? Es una debilidad de la pared arterial. Si es una arteria, hay una debilidad y esta debilidad hace que le salga como un globito a la arteria, ¿no? Ese es un aneurisma. Entonces, si yo tengo un aneurisma en el arco aórtico, ¿cuál será la sintomatología que me haga sospechar de un aneurisma de arco aórtico? Entonces, tengo que ver quién se relaciona con el arco aórtico. Nervio laringeo recurrente izquierdo. El nervio laringeo recurrente Izquierdo. Entonces, ¿qué pasa con el nervio laringeo recurrente izquierdo? Tengo que saber para qué sirve. ¿Cuál es la función del nervio laringeo recurrente? Inerva las cuerdas vocales. ¿Verdad? ¿Inerva? Las cuerdas vocales. Inervación de las cuerdas vocales, inervación de músculos de la laringe y también tiene función sensitiva de la laringe, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaría si presiona este nervio laringeo recurrente? No va a poder hablar bien. ¿Cómo se llama? ¿Disfonía? Es tos crónica seca, ¿no? Además también disfonía ligera, ¿no? Pero sobre todo va a ser una tos. Una tos y cambio de voz también, ¿no? Es una voz más ronca. Entonces, ¿qué va a hacer? Hay pacientes que tienen tos seca, dificultad, irritación, se van al otorrino, miran, no hay nada, ven que todo está perfecto a nivel de cuello, entonces hay que empezar a explorar medicina. Porque miren, lo que puede pasar es que puede haber un tumor o puede haber un aneurisma, ¿no? Y este aneurisma puede romperse y causar un hemorragia, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿qué más? Si yo tengo un timoma, que es un tumor del timo, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría si tengo un timoma y empieza a crecer este timo? Obstruye la vena cava superior. ¿Qué es lo primero que va a comprimir? La vena cava superior. ¿A quién? Vena cava superior. A la vena. Cava Subclavia está por acá. A la vena cava superior. Pero también está la arteria. ¿A quién afecta primero? ¿A la arteria o a la vena? a la vena. A la vena, ya, por proximidad. Pero igual, si la arteria estuviera delante, también afectaría primero a la vena. Entonces, cuando hay tumores que comprimen, ya, van a comprimir primero a las venas antes que a las arterias. ¿Por qué? Por su túnica. Por el grosor de su túnica media. Por la de su túnica. Por el grosor. Eso, por la estructura de los vasos. Recordemos que las arterias tienen una pared mucho más gruesa porque tiene una capa arterial más gruesa, mientras que la vena es más delgadita. Y cuando veamos en el cadáver vamos a ver que la aorta es gruesa, ¿no? Y esta es colapsada, está planita. Y por tanto, lo primero que va a hacer es comprimir a la vena cava superior. Entonces, si comprime a la vena cava superior, ¿qué va a pasar? No va a poder el llenado de la aurícula. Ajá. ¿No? Entonces no va a regresar la sangre hacia la aurícula. a nivel de la vena cava superior. ¿Y cómo se va a manifestar? ¿Qué va a tener el paciente? Baja presión. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo? Morado. Taquicardia, difícil, ¿no? Porque, Se le ve medio azul, o sea, bueno, puede ser porque, ¿por qué? Porque como no ingresa mucha sangre, ¿no? Pero igual está llegando la sangre por la vena cava inferior, ¿no? Pero como no llega mucha sangre, disminuye pues el gasto cardíaco, y cuando hay disminución de gasto cardíaco, el corazón empieza a latir más rápido, produce una taquicardia, ¿no? Pero recuerden que la vena cava superior drena la sangre y lo que si nosotros tapamos acá, lo que va a pasar es de que va a haber una hipertensión a nivel de la vena cava superior. Aumenta la presión venosa de la vena cava superior y por tanto las venas se dilatan. Se dilata la vena yugular interna, se empieza a ver que está mucho más tiempo, como no hay retorno venoso a través de la subclavia y el superior, empieza a haber edema. Empieza a hinchar miembro superior, cabeza, cuello y sobre todo se empieza a dilatar
pareciera que la sangre late a nivel de la vena medular. Lo mismo va a suceder cuando hay taponamiento cardíaco. Cuando hay taponamiento cardíaco no ingresa la sangre, por tanto la sangre regresa, y ahí se ve que pues, hay una dilatación de la vena medular. ¿Ya? Ajá. La práctica es mejor. Sí. Agradezco haber grabado esa comunión con esto. ¿Y qué dice? Ya se le fue la energía. Voy a estar acá de la... Pues estaban probando niños con... Y el drenaje de los sectores. El drenaje de los sectores es a través del sistema ácido que es posterior y las venas intercostales posteriores. No les enseñó bien nada así. No les enseñó nada de penas ácidas ni nada, ¿no? No. Nada. No. Yo me quedé así cuando vi la muestra. Por ¿Qué es ácidos? Pero ¿Ácidos? que